Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos los que se conectan a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, antes de comenzar la enseñanza, nuevamente reiteramos ese saludo de bendición, de abrazo fraternal con todos nuestros hermanos que nos ven a través de estas ondas de internet en 28 países. Saludamos a todos aquellos y que tú prepares en esta tarde y dispongas el corazón, porque hoy el Eterno va a hablar en tu vida. Hoy el Eterno va a hablar a lo más profundo de tu ser. Hoy el Eterno va a ministrar aquellas cosas que de pronto tú estabas por mucho tiempo orando, una respuesta. Y yo creo que el Padre hoy nos va a hablar a través de la vida de Abraham. Prácticamente estos estudios desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25 nos van a enseñar lo que es la estructura del ser humano, el alma, el comportamiento del hombre. Y eso lo hemos venido hablando desde que comenzamos el estudio de Génesis 3 hasta este momento que estamos en el capítulo 12. Y un punto muy importante es el alma. Diga usted dónde está al lado suyo, el alma. El alma Dios va a trabajar porque es algo muy importante. Si el alma no ha sido restaurada, definitivamente no tendría ningún propósito. Porque lo importante es que el Padre va a comenzar a trabajar de adentro hacia afuera. Y hace 8 días veíamos que... Y yo quiero que volvamos a retomar unos puntos porque es necesario para poder comprender de a partir del capítulo 12, verso 10 al 20. Yo quiero que hagamos una recopilación de lo que fue hace 8 días. De pronto usted no estuvo conectado, de pronto no vino a congregarse el sábado. Entonces yo quiero como ponerlo al tanto de qué era lo que el Eterno hablaba y hasta dónde el Eterno va a probar la vida de Abraham. Dice en Génesis Bereshit 12, 1 al 3, dice estas palabras, dice, pero Yahweh había dicho, Abraham, vete ¿de dónde? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primera característica, el Señor le dijo, mírate, obsérvate, así como tú estás, tiene que haber un cambio muy profundo de tu corazón y de tu alma. Ese es el primer punto para un llamado. Ese es el primer punto para entrar a la prueba de la escuela de la formación del Eterno. Lo primero que el Señor te va a decir a ti es, mira tu condición. Mira dónde estás ahora. Mira tus defectos. Mira lo que yo tengo que trabajar en ti. Por eso dile al que está al lado tuyo, no seas indiferente cuando Dios te diga que hay que cambiar cosas. Dile, tú tienes que cambiar, díselo, hay que cambiar, hermano. No tendría sentido... Escúchame muy bien en esta tarde. Tú puedes recibir muchos mensajes, pero esos mensajes tú los recibes en tu estado emocional. Los recibes en emoción. Y pasa lo siguiente, que cuando yo recibo un mensaje de emoción en emoción, mi alma no va a cambiar. Y a futuro, tú vas a desertar de la fe. Por eso hoy en día vemos mucha gente apartada de Dios. Uno les pregunta, ¿por qué te apartaste? Aún ellos no tienen ni la razón, o tal vez sí la tienen, pero no reconocen lo que ellos vivieron, de cierta manera. Porque difícil es que el hombre reconozca sus debilidades. Por eso Yahweh le dice, vete de tu tierra, de tus raíces, de tu ciudad, de tu país, de tu parentela, de todo el entorno, porque no me sirves. Los pensamientos tuyos, los principios, lo que te sembraron, lo que te formaron, lo que tus padres te dieron, no me sirve. Yo quiero hacer un trabajo nuevo con tu vida. A la tierra que te mostraré. Y aquí viene un punto importante. El Señor, cuando salió Abraham, en el momento, le dijo, fue a donde te mostraré. Él no le dijo, yo te voy a llevar específicamente a tal lugar. Dijo, te mostraré en el camino y en el recorrido. Y eso es algo que tú tienes que empezar a comprender. Tú nunca pidas razones con Dios. Nunca le pidas razones, ni nunca le digas, Señor, dime antes de moverme. No, tú muévete y Él va a hacer.
y haré de ti una nación grande. Yo quiero que tú subrayes el primer versículo, el segundo versículo y el tercero, porque te vas a dar de cuenta la confrontación tan impresionante que vamos a ver a partir del versículo 10 al 20. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Que haría una nación grande. Pregunta, ¿por qué no había llegado todavía generación cuando él estaba en Mesopotamia, en Ur y en Harán? Dígale al que está al lado suyo, porque primero Dios tiene que purificar, primero Dios tiene que limpiar, primero Dios tiene que transformar, primero Dios tiene que restaurar. Y esto es un punto muy importante. Tú primero, antes de una decisión, aún antes de traer generación o simiente, primero tú tienes que haber renunciado de todas las cosas viejas, tanto de tu esposo como tu esposa, haber renunciado a todo ese tipo de cosas de las cuales nuestros padres, porque dice la escritura, vuestros padres se heredaron mentira. Y algo que tenemos que hacer es morir a todo viejo hombre, a toda vieja estrategia, a toda vieja mentira. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que hasta ese momento Abraham creyó? Bueno, vamos a ver. Unos sí, otros no. Verso 7 dice, y se le apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? Canaán. Pero resulta que Canaán estaba habitada por cananeos y fereceos. O sea, le iba a probar la fe, pero también le iba a probar lo que era el campo de batalla y de guerra. Para dos cosas estaba siendo capacitado Abraham: para una fe absoluta en el Eterno y para tomar posesión de un territorio que había sido usurpado por los cananeos. Y no era fácil, ¿sabe por qué? Porque el pueblo de Canaán había tomado mucha fuerza a nivel del territorio de todo lo que Dios le había entregado a Abraham. O sea, Dios le entregó una tierra que hasta ese momento no era de Abraham, porque Abraham tenía que entrar a conquistarla. O sea, era una tierra sin dueño y sin ley. Y se le apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar, Yahweh, que se le había aparecido. Qué promesa tan hermosa, ¿cierto? Le dijo, sal de tu tierra y te llevaré a una tierra y te bendeciré. Y vamos a ver con qué se encontró en el versículo 10. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar. O sea, para morar, para peregrinar. La palabra en el contexto es para peregrinar. Allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, viene mi primera pregunta. Pero si el Eterno le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que te daré, con el primer obstáculo y con la primera prueba que se encuentra, es que se supone que si Él me dijo que yo iba a entrar a una tierra, ¿por qué yo llego a una tierra donde no hay nada? Donde solo hay hambre, donde solo hay, digámoslo así, hay un pueblo en el cual Él va a tener que sacar de ahí para tomar posesión de él. Y vamos a ver 10 puntos a través de esta enseñanza. ¿Cuáles son los 10 puntos? La prueba y decisión de Abraham en Canaán. La primera es la prueba y la decisión de Abraham en Canaán. La segunda, Abraham toma conciencia de la hermosura de su esposa Sarai. Tercera prueba, el temor de Abraham. Todos sentimos miedo. Pero ¿sabe que en medio del miedo también hay otro punto? La mentira de Abraham. O sea, un miedoso se vuelve muchas veces también mentiroso. Quinto punto, los beneficios temporales obtenidos por Abraham. El sexto punto, la intervención divina. El juicio de Dios sobre Faraón. 7, el mal testimonio de nuestro patriarca. Oiga, pero ¿cómo así que un mal testimonio de nuestro patriarca? ¿Sabía usted que en medio de la escuela de la formación muchas veces usted también va a ser un mal testimonio? Pero el punto es que usted lo corrija. Porque es que cuando somos alumnos en la escuela de Dios se van a cometer muchos errores. O sea, usted no se sienta mal. Muchas veces uno se siente mal porque uno dice es que yo cometo errores tras errores. Oiga, yo no sé, pero yo creo que soy el único en el mundo. No. Primero vivió Abraham. Entonces si le pasó a Abraham, le puede pasar a usted y a mí, hermano. No se preocupe. El reclamo y la reprensión de Faraón. El reclamo y la reprensión de un rey pagano hacia Abraham. Abraham es expulsado de Egipto. Y en el 10, la benignidad de Dios sobre sus siervos. Y esto nos lleva a renunciar a sí mismo a lo material. Diga, renuncia material.
Dice que en la escuela de Dios las pruebas implican renuncia. Dice que si la semilla no muere, no da fruto. Entonces aquí miramos que Yahweh le dice, vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero en el versículo 10 se encuentra y hubo hambre en la tierra. No, pues qué palabra, ¿cierto? Es como cuando Dios te dice a ti, sal, muévete, y tú llegas al lugar y no ves absolutamente nada. Inmediatamente empiezan a jugar los pensamientos y las emociones del hombre. Cuando volvemos las páginas de las Escrituras, leemos que nada ocurre por azar. Cuando estamos en el centro mismo del plan de Dios, el apóstol Pablo escribió en la carta a Romanos 8:28, y sabemos que los que aman al Eterno, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, subraye conforme, a su propósito son llamados. Pregunta, ¿usted fue llamado? Pregunta, ¿usted fue llamado? Bueno, entonces no se preocupe por lo que está pasando en su vida. Si realmente usted está caminando en el plan de Dios, por eso el cántico de ahorita era, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que muchas veces no podemos entender. Y eso desafortunadamente a veces nos explota el cerebro, ¿saben? Porque algo que tenemos nosotros los seres humanos es que somos impacientes. Yo pensaría que muchos se deberían llamar de apellido impaciente. Dice que a partir de este principio bíblico entendemos que nuestro amado Hacedor tiene un propósito con las pruebas. El otro es, en la escuela de Dios las pruebas implican obediencia. En la escuela de Dios las pruebas implican obediencia. En la escuela de Dios las pruebas implican confianza. ¿Qué tanto usted confía en Dios? Es fácil decir, es fácil cantar, es fácil llorar. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios le dice muévete a algo que ni tus ojos lo han visto, pero muévete. Y uno a veces es como el ciego, pero ¿para dónde me muevo? ¿A dónde? Yo necesito la mano de un hombre para moverme, porque todavía somos tan ciegos espirituales que nos cuesta recostarnos en la presencia de Él para avanzar a un nuevo nivel de espiritualidad, de mayor crecimiento. En la escuela de Dios las pruebas implican confianza. En la escuela de Dios las pruebas implican convicción. El punto es, ¿usted está convencido o convertido? Porque si usted está convencido, tarde o que temprano va a desertar. Simplemente usted va a ser un turista en esta comunidad y cuando menos piense no se vuelve a ver ni por las esquinas. Un convencido. Dice que la fe de Abraham y Sara en una tierra extranjera, la esposa disfrazada de hermana. Y eso también lo vamos a ver. Abraham, Sarai y el faraón. Dice que entonces hubo hambre en la tierra de Canaán, que a futuro sería Israel. Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Otro punto. No lo dijo antes. Y viene lo dice ahora. Ahí vamos a empezar a ver punto a punto por qué él lo dijo. Si se suponía que él ya era esposo de ella hace muchos años atrás, cuando iba a entrar a una tierra pagana llena de inmoralidad, se quedó mirándola y dijo, tú eres tan hermosa y los cananeos son tan horribles que la belleza tuya los va a impresionar. He aquí ahora conozco que eres de mujer de aspecto y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces vamos a mirar el primer punto. Hubo entonces hambre en la tierra. Primera prueba, los que están dispuestos a servir a Elohim, lo primero que va a pasar es que Él nos va a probar. El que quiere seguir a Elohim va a ser probado. ¿Y cuántos están dispuestos a seguirlo a Él? Bueno, entonces, coste. ¿Tiene que ser qué? Sí, usted no vaya a pensar, Señor Jesucristo, yo te necesito, sé que soy pecador y estoy lejos de ti. Y ya se solucionó esto. No, hermano. En la escuela de Dios, las pruebas implican confianza, fe, esperanza y convicción. Convicción sobre todo.
Lo primero que vas a pasar es que Elohim nos va a probar. Si tú lo quieres seguir, ¿no? Inmediatamente vas a ser probado. Entonces a Abraham se le promete una tierra de bendiciones, y lo acabamos de ver en Génesis 12:2. Y de golpe se encuentra en la tierra hambre. Que hubiera pensado entonces Abraham? Estas son tus promesas. ¿Qué hizo Abraham? Descendió a Egipto, nivel físico. Ojo pues, cuando Abraham descendió a Egipto, descendió a un nivel físico y espiritual. Descender. Y sabemos que Egipto, ¿qué significa o qué representa bíblicamente? Significa el pecado, inmoralidad, pero también significa perturbación y confusión. Porque Egipto es comparado también con Babilonia, tierra de confusión y de inmoralidad. Y de golpe se encuentra en la tierra. ¿Qué hubiera pensado Abraham? Estas son tus promesas. ¿Qué hizo Abraham? Descendió a nivel físico y espiritual, porque Egipto también es Babilonia. Se rebajó Abraham porque tenía hambre. ¿Error grave? Sí. Viene otra pregunta. Si el Eterno le había dicho: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre en gran manera, y llega a una tierra donde había hambruna, ¿qué pensarías tú en tu corazón? Bueno, yo me quedo y allá Dios sí me deja morir. Si me deja morir, las promesas de Él se caen al piso. Y Dios no es mentiroso, hermano. El primer punto, de cierta manera, que falló Abraham fue convicción. Diga, convicción. ¿Sabe qué nos pasa hoy en día a la mayoría de los seres humanos? Como el Señor tarda en contestar, la fácil de nosotros, ¿cuál es? Descender a Egipto para buscar respuestas. Descender al hombre, descender al mundo, buscar respuestas donde no las hay. Y parte de la prueba de la madurez de Abraham era que Dios lo estaba capacitando, no solamente en el nivel físico, sino también lo estaba capacitando en el nivel espiritual de su alma. Porque acuérdese que él venía de una cultura donde él hacía lo que él quería. Él andaba sin control porque él era una persona que él hacía todas las cosas, o lo que obtenía, o lo que tenía era por su propio mérito y fuerza. Y llega Dios y lo saca de una tierra, le da una promesa, lo mete a Canaán. Dice que había hambruna, no había nada que comer. Estaban en una tierra que no era de nadie en ese momento, pero habitaban cananeos y fereceos. Y el Eterno, de cierta manera, yo creo que le diría: espera ahí. Pero parece ser que fue tanto, digámoslo así, amainó el afán en el corazón de él, o se afanó su afán, que él dijo: no, descendamos a Egipto. Y ese es uno de los peores errores graves. ¿Sabe por qué? Porque lo que Abraham iba a empezar a hacer, iba a ser algo profético para las generaciones que iban a venir futuramente. Él iba a ser como la copia del estandarte de lo que Isaac y Jacob iban a hacer a futuro con el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver. Todo lo que hizo Abraham, sus generaciones lo repitieron. Dice: y de golpe se encuentra en la tierra que hubiera pensado Abraham. Estas son tus promesas. ¿Qué hizo Abraham? Descendió a Egipto, nivel físico y espiritual, porque Egipto también es Babilonia. Se rebajó Abraham porque tenía hambre, y un grave error que repercutió a sus hijos y a su descendencia. Lo que iba a ser, lo que hagamos, ha de repercutir. Todo lo que el hombre segare, eso recogerá. Ante la primera prueba, nosotros ¿qué hacemos? Descendemos una vez en vez de subir. Y viene una pregunta: ¿de quién fue la culpa de Israel que estuviera 430 años en Egipto? Y vamos a ver que la culpa la tuvo Abraham. Mucho de eso lo tuvo que ver Abraham. Porque usted dirá: un momento, yo sé que los estudiosos en Torah van a empezar a pensar, ¿por qué? Porque lo que hizo el padre y el patriarca, a futuro, las futuras generaciones, cuando hubo hambre, ¿qué hicieron ellos? Hicieron las mismas costumbres de su padre. Por eso Dios perdonó a Abraham y le pasó por alto muchas cosas. Pero aún así sus generaciones tuvieron prácticamente que repetir lo mismo. Por eso cada situación y cada paso, cada consecuencia que usted dé, va a marcar una línea o un punto de partida para su familia. Todo lo que usted haga, va a marcar su generación futura, hermano. Ojo con este punto. Abraham era un punto profético para que sus futuras generaciones lo imitaran a él. Por eso dicen: imitemos la fe de Abraham. Pero él nos dice en la escritura: imitémoslo para que no hagamos muchas cosas de las que él hizo. Porque cuando dice que por la fe Abraham,
que él fue el amigo de Dios. Y uno dice, pues si fue el amigo fue tremendo. Pero por haber dicho la escritura que fue el amigo, no quiere decir que le pasó por alto sus errores. Dice que 430 años en Egipto de Abraham, todo lo que hiciera Abraham repercute en el futuro. Y van a ver por qué le faltó a Abraham la fidelidad a la palabra. Aparte, Abraham tenía la bendición, tenía el poder para bendecir la tierra. Abraham tenía el poder para bendecir la tierra de Canaán. Pero él se le olvidó ¿qué? La promesa. Ese es otro punto. Si Dios te llamó para hacer bendición, ¿por qué en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la hambruna, se te olvida lo que tú eres en la mano de Dios, hermano? Por eso Jeremías 17:4 dice, maldito el justo que confía en el malvado y pone su carne por esperanza a otros. Dios lo estaba formando. Dios lo había metido a la escuela de formación a Abraham, a un hombre de 75 años. Lo estaba formando en su carácter. Para usted puede ser un anciano, pero si miramos en ese contexto, 75 años era como tener 40, 45. Estaba físicamente fuerte. Para que usted de pronto visualiza a la ancianita de 75 años, en este tiempo pues es una ancianita. Pero para ese tiempo la cultura era muy diferente. El desgaste era muy diferente. Dice que aparte de Abraham tenía la bendición, tenía el poder para bendecir la tierra. No se había dado cuenta de lo que Elohim le había entregado. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Sí ve? Hizo a Elohim mentiroso. ¿Qué pasa si Abraham hubiera muerto de hambre? La palabra de Yahweh se hubiera anulado y hubiera quedado Yahweh como un mentiroso, falto de fe, fidelidad a la palabra y a las promesas de Yahweh. Si Abraham se queda y espera, el Eterno opera y hace un milagro. Pero bueno, estamos viendo una realidad, ¿cierto? Pero el Eterno, ¿qué nos quiere enseñar con eso a ti y a mí? Que si el Eterno te dice, espera y sé paciente, y de pronto el Eterno le dice, ten la fe de Abraham, usted va a decir, uy, pero mire lo que pasó aquí. No, hay que esperar, hermano. En la vida y en la escuela de Dios hay que esperar el tiempo que sea necesario. Dígale que está al lado suyo, el tiempo que sea necesario. ¿Saben por qué? Porque Dios no llega ni tarde, Él llega a su tiempo, hermano. La esperanza de nosotros como comunidad es que Dios va a hacer cosas aún mayores, pero nosotros no podemos acelerar los tiempos. Avanzar, trabajar, decir, predicar, ministrar, pero sin enloquecernos, tratando de buscar esperanza o respuestas en el hombre. Que ese es el gran error que hoy en día estamos viendo. Muchos a la demora buscan respuestas de un hombre. Abraham no se equivocó en estar preocupado por el hambre y alimentar a su familia, pero Abraham se equivocó en pensar que Dios no proveería sus necesidades. En el lugar donde le había pedido que viviera después de todo, Dios llamó a Abraham a Canaán y no a Egipto. Él le dijo, ve a Canaán y no. Entonces la fácil cuando algo está ocurriendo, ¿cuál es? Diga, descender. Y nos vamos a dar cuenta que cuando uno desciende pierde todo lo que son el sentido espiritual. Porque usted no sabía que cuando uno desciende a Egipto, se pierde toda la relación y comunión con Dios muchas veces. ¿Por falta de qué? De fe. Dice que a Abraham, como la mayoría de nosotros, se le hizo más fácil confiar en Dios, en las promesas de futuro lejano, que en las necesidades inmediatas. Dice que sobrevino hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allí. Pues arreciaba el hambre en el país. La tierra de Canaán, más tarde Israel, está situada en una zona del mundo donde las sequías se producen con cierta frecuencia. A diferencia de Egipto, tierra que debe su fertilidad al río Nilo, no dependiendo su prosperidad de las precipitaciones de la lluvia. Es por eso que la Torá en algún momento compara la tierra de Egipto por su fertilidad. Y en Génesis 13:10 dice, por lo tanto, cuando sobreviene el hambre en la tierra de Canaán, Abraham se dirige a Egipto para evitar la calamitosa situación. Esta provoca ahora que los exegetas de la Torá, viendo en Abraham no solo al hombre, sino al patriarca y al conductor, que apisona el camino delante de sus hijos. Están divididos en cuanto a la apreciación de este hecho y de sus connotaciones éticas y morales. Así veremos que un sabio dice con claridad, y sábete que Abraham, nuestro patriarca, ha incurrido en un error grave, sin premeditar al implicar a su esposa, mujer, justa en un tropiezo.
y pecado por culpa del temor de él, no sea que fueran a matarlo. Pero él debió confiar en Yahweh, en Elohim, para que lo salve a él y a su mujer y a todo lo que venía, ya que Elohim tiene el poder para ayudar y salvar. También su salida de la tierra a la cual había llegado por el mandato divino. Al principio es delito y pecado, ya que Elohim en la época de hambre lo rescatará de la muerte. Y por esta acción de Abraham fue sentenciado sobre su descendencia al exilio en la tierra de Egipto. En manos de Faraón, en lugar de justicia, allí está la iniquidad y el error. El enfoque de quien a su vez cita otros sabios. O sea, los exegetas, unos se encargan como de decir, bueno, lo que él hizo estuvo bien. Y otros exegetas se encargan de que no. Una de las mentiras cuando él dijo es mi hermana, pues sí, muy cierto, era su media hermana y ahorita lo vamos a ver. Pero él debió haber dicho, ella es mi esposa. Entonces muchos exegetas de Torah, según costumbres del judaísmo, dicen que uno puede mentir para salvar su vida. Los exegetas estoy hablando de exegetas sabios, dicen que hay una ley, una tradición, una ley oral que dice que cuando usted se ve en peligro por salvar su vida, usted puede mentir. ¿Qué piensa usted? No, y ahí vamos a ver muchos exegetas, unos dando sus pensamientos, Rashi, Abarbanel, Maimoides, Ramba, cada uno tiene pensamientos. Pero en la cultura y en la escuela de ellos dicen que cuando uno ve su vida en peligro, para salvarla, si toca mentir, se miente. Eso es un grave error. Él debió haber dicho la verdad si él confiaba en que Dios lo iba a guardar. Dice que por la verdad murió el Mashiach. Pues por la verdad tenemos que morir nosotros. Dice que el precepto divino consistía en habitar la tierra de Canaán, lo que no implica la prohibición de trasladarse a la tierra de Egipto. Por alguna necesidad, ya que él se dirigió a ese país, no para establecer su morada allí, sino para peregrinar, o sea, Elohim busca la intención de la persona y no solamente sus acciones. Ojo con esta palabra, acciones. Y además los preceptos divinos están condicionados, pues el hombre deberá cumplirlos para vivir con ellos y no para morir por ellos. Y el hambre es un peligro gravísimo, insoportable, y por eso Abraham entendió que sería bueno a los ojos de Adonai salvar su ser de la calamidad que es el hambre. Génesis 12, 11, 13 dice que sintiendo el posible peligro en Egipto, Abraham persuade a Sara para que mienta por él. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, y aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ella en ese momento tenía 65 años. Pero por el tiempo, por todo lo de ese momento, 65 años, estábamos hablando de pronto de una mujer de 35 años. Una mujer hermosa en todo su sentido. Y dicen que era tanta la belleza que todos los líderes y gobernantes de Egipto decían que qué mujer tan hermosa, que qué mujer tan diferente. Bueno, en fin, todo el elogio que le podían dar. Y él en su susto, ¿qué dijo? Di que eres mi hermano. Una mentira lleva a otra mentira. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Perdió la confianza en Elohim. Si el Eterno le prometió que iba a tener una gran descendencia, en pocas palabras, desconfió de todas las promesas de Elohim. En el momento que desciende a Egipto, baja su nivel espiritual. Empieza a pecar, pecado tras pecado. Primero piensa que lo van a matar y desconfía de Elohim. Bueno, la pregunta es, si lo iban a matar, ¿por qué aquí dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré? Ya le había dicho. Si a usted Dios le da una palabra, ¿por qué duda? Te bendeciré en gran manera y serás bendición en todas las naciones. Y miren lo que contesta este hombre aquí. Sintiendo el peligro posible en Egipto, persuade a Sara para que mienta. No lo juzgamos, estamos aprendiendo de él. Pero ¿sabe qué? El aprender es una convicción y una entrega total y absoluta. Por eso cuando miramos en Génesis 12, cuando le dice él, vete de tu tierra, de tu parentela, mira tu condición. En pocas palabras él le estaba diciendo, muera todo ese viejo hombre, muera las mentiras, muera el engaño, muera todas esas cosas horribles que tiene usted. Y resulta que vemos aquí que parece ser que él todavía no había muerto a su viejo hombre. Y esa es una de las características que Dios nos está demandando en este tiempo. Dígale al que está al lado suyo, morir a ese viejo hombre.
Hay que morir, hermano, porque es que a veces decimos, yo estoy muriendo pero mintiendo, muriendo pero mintiendo, muriendo pero mintiendo. No. El morir demanda confianza, esperanza, convicción, lealtad a su palabra. Ahora conozco, Abraham siempre supo de la belleza de Sarai. Sin embargo, ahora que estaba en próximo a Egipto, tierra donde abundaba la inmoralidad, era necesario tomar precauciones para que no abusasen de ella. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Miren lo que le estaba diciendo. A mí me van a matar, y a usted la van a dejar con vida. Di que eres mi hermana. ¿Y sabe qué quería decir con eso también? Te voy a vender. Porque él cuando dijo, eres mi hermana, inmediatamente estaba diciendo, te voy a vender. Qué buen paso el de ese esposo, ¿cierto que sí? La mentira lleva a otra mentira. Y de eso nos tenemos que cuidar. Pero dentro de la escuela, la formación de Abraham, era necesario que el Eterno permitiera todo ese tipo de situaciones. Pero dése en cuenta que cada situación de lo que él de cierta manera estaba expresando su alma, vamos a mirar que eso también trajo connotación al futuro. Reservarán la vida, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Sarai, su esposa, era una mujer muy bella. Abraham nos dice que dejó a Harán a la edad de 75 años. Sabemos que Sarai era 10 años más joven, teniendo ella en ese momento 65 años. ¿Cómo podía ser tan bella a esa edad? Sabemos que Sara murió a los 127 años, Génesis 23:1. Por lo tanto, en esos días ella estaba simplemente en las fases iniciales de su edad media. De edad de su belleza, era así tan notable que ella parecía mucho más joven de lo que era en realidad. O sea, ella era una mujer muy hermosa y muy conservada. A pesar de las travesías que tenían que hacer en el desierto, su belleza se conservaba. Su belleza se conservaba, digámoslo así, por la misericordia de Dios. Lo cierto es que por las costumbres que tenían los nobles de aquellas regiones existían buenas razones para temer el destino de un extranjero cuya esposa era así de atractiva. El esposo era fácilmente eliminado en tales circunstancias sin que el noble sufriera castigo alguno por tal homicidio. Cierto documento, cierto papiro, hay unos papiros, PABH, P55, estudios antiguos de los egipcios, de lo que escribían los faraones. Dice que perteneciente a este tiempo establece la legislación que permitía a Faraón mandar a matar al marido que pueda tener una mujer hermosa. Eran leyes de los faraones, y vuelvo y lo repito, era un papiro que encontraron. Perteneciente a este tiempo establece la legislación que permitía al faraón matar al marido que pueda tener una mujer hermosa. O sea, él conocía esas leyes de los egipcios. Entonces Abraham, después de meditar en realidad misma, apeló a Sarai para que aceptara una estrategia que traería solución frente al problema de su seguridad. Él le propuso que Sara dijera que era su hermana para no ser asesinado conforme a las leyes que acabé yo de nombrar. Entonces él conocía muy bien las leyes de Egipto también. Di te ruego que eres mi hermana para que sea bien para mí por tu causa, para que sea bien a mí por tu causa. Entonces aquí miramos que la iba a vender. Y permaneceré con vida gracias a ti. Ahí uno empieza a pensar, ¿cierto? Empieza uno a pensar y a analizar. De pronto algunos dirán en su corazón, no, yo no lo haría, yo no lo haría. Pues créame que de pronto él también lo dijo, yo no lo haría. Pero al verse en una situación tan difícil, en una calamidad tan llena de temor, y por haber descendido, cosa que el Eterno no le dijo, otro punto importante es, usted no se mueva si el Eterno no le ordena. Pero es que él se está demorando, usted no se mueva si él no le ordena. Y algo que el enemigo va a trabajar con nosotros es, diga, la impaciencia. La mayoría de seres humanos somos impacientes, y el que diga que no, lo felicito, porque todos somos impacientes. Y si yo le preguntara a usted en algún momento de su vida, ¿cuál fue el peor error que usted cometió por impaciencia? Yo creo que todos dirían algo aquí. Todos, ninguno se quedaría callado. Dice, permaneceré con vida gracias a ti. Respecto a este episodio existen dos enfoques imperativos.
Uno, el analítico, que nos llevaría a formular preguntas muy severas y que originarían tal vez respuestas forzadas como en realidad ha ocurrido. El otro enfoque, en nuestra opinión, sería entender el episodio en el contexto amplio de la tendencia general del Taná, que no idealiza a sus protagonistas, sino que simplemente los presenta como seres humanos. Por lo tanto, no sería consecuente con el espíritu del Taná, o sea, la Torá, juzgar a una persona que actúa bajo estado de necesidad extrema y soportando presiones intolerables. Es decir, que el hombre coaccionado está exento por Elohim de cualquier manera, si quisiéramos remitirnos a una interpretación literal del texto. Realmente Sarai era la media hermana de Abraham, y eso está en Génesis 20:12, donde dice, cuando estaba hablando con el rey Abimelech, y dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Otros dicen que era la sobrina, pero en el contexto hebreo, sobrina es como media hermana también, en el contexto hebreo. En otro orden de cosas, la verdad es que todo este proyecto de Abraham fracasará. Él no podrá vivir en Egipto en quietud y será expulsado del país casi de inmediato. El mensaje de la Torá aquí es, solo a Elohim pertenece el conocimiento y establece los hechos. 1 Samuel 2:3, solo a Elohim pertenece el conocimiento y establece los hechos. Lo que no iba a liberar al ser humano de actuar para salvar su vida y la de su prójimo. Y creemos que ha sido la intención de Abraham al decir, para que sea bien para mí, por tu causa, y permaneceré con vida gracias a ti. Abraham pidió a su esposa simular como su elegible hermana, para que los hombres de la tierra le pidieran la mano. Póngase usted a pensar la situación, todos acercándosele y diciéndole cuñado de pronto. Me gusta su hermana, y él sabiendo que era su esposa. Pero era tanto el temor a la confianza y a las promesas de Dios que mintió. Y vuelvo y repito, cuando uno desciende a Egipto es mentiras tras mentiras. Dicen por ahí que una mentira lleva a la otra. Ahorita nos vamos a dar de cuenta. Y Abraham pudiera tener suficiente tiempo para hacerlo esperar y dejar la tierra. Esto fue un plan ingenioso. Cualquier hombre de la localidad se hubiera acercado a Abraham a pedirle la mano a su hermana. Abraham consentiría, pero insistiría en postergar el compromiso. Como hermano le hubiera dicho, no, todavía mi hermana no se puede casar, todavía no, pasemos un tiempo, pero él lo estaba haciendo con el fin de que si cambiaba la situación en Canaán, cosa que no iba a suceder, porque Dios lo estaba, ¿qué? Procesando por su desobediencia. Él diría, bueno, Sara, vamos a esperar el tiempo en que vengan las lluvias en Canaán, las lluvias tempranas, y acuérdense, las lluvias de las estaciones, porque allá no habían ríos como tenía Egipto. Dice que Egipto corría un río Nilo, que era donde fluía, y todos se abastecían de esas aguas. Entonces usted póngase a pensar, bueno, pasó un día, pasó un mes, y nos vamos a dar de cuenta también cuánto duró Abraham allá, porque esa es otra pregunta. Bueno, pero ¿cuánto duró Abraham? ¿Cuánto tuvo que soportar esa mentira? ¿Cuánto duró ese engaño? Dice que Abraham consentiría, pero insistiría en postergar el compromiso. Tiempo suficiente como para terminar la hambruna. Durante ese tiempo Sarai permanecería en la casa de Abraham, donde su matrimonio continuaría secretamente y la seguridad de Abraham estaría garantizada. Parecía que los beneficios eran grandes y los riesgos de tal esquema eran mínimos. Esto fue bien planeado y pensado. Sarai simularía su hermana y él postergaría cualquier matrimonio hasta que la hambruna pasara. Y ellos se habrían ido a Egipto. Pero el plan de Abraham solo consideraba a los hombres de Egipto. Génesis 12:12 dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán a ti. Génesis 12:14-15 dice, Sarai es llevada a la casa del faraón. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, descendiente de Can, los egipcios vieron que era una mujer hermosa, era hermosa, y en la cultura árabe las mujeres se cubrían su rostro, mas Sara no se lo cubría. Entonces, si ella se hubiera cubrido el rostro como se tiene en la cultura árabe, pues no se hubieran dado cuenta de la belleza. Pero en las culturas de donde ella venía formada, el rostro era visto. Entonces, cuando ella iba adentrando, todo el mundo decía, ¿qué mujer? Pues tan hermosa. Porque si ella hubiera hecho conforme a la cultura árabe, pues no la ven. Acuérdense que la cultura árabe se tapan
no se le ven ni los ojos. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, descendientes de Can los egipcios vieron que era la mujer hermosa, y en la cultura árabe las mujeres se cubrían su rostro. No así Sara. En gran manera también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón. Nunca había entrado en la mente de Abraham que Faraón podría estar interesado de Sara o de Sarai. Mientras que Abraham podía postergar los planes de otro, Faraón no tomaría ni una sugerencia de este tipo. Él la llevó a su propio palacio, esperando el tiempo de la consumación de la unión. No hay evidencia de relación física entre Faraón y Sarai, mientras el periodo de preparación normalmente habría sido en el hogar de Abraham. En este caso o en este periodo sería en el palacio. Sarai probablemente soportó una relativa o largo periodo de preparación para su presentación ante Faraón. Tal era la costumbre en esos días. Y vamos a leer Esther capítulo 2 versos 12 al 14. Esther capítulo 2 verso 12 al 14. Dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es 6 meses con perfume y aromáticas y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sagás, eunuco del rey, y guardaba las costumbres de las concubinas. No venía más el rey salvo si el rey las quería y las llamaba por su nombre. Entonces aquí dice que ¿cuánto tiempo? 6 meses a un año. Entonces ya empezamos a pensar que ellos no duraron poquito tiempo. O sea, el sufrimiento de este patriarca fue duro todos los días cuando él se levantaba y tener que ver que su esposa iba al palacio del faraón y hablaba con él, y él de pronto en su mente, Génesis 12:1, y haré de ti una nación grande, pero ¿con quién? Si ve la mente cómo trabaja cuando Dios da una promesa, pero también cuando la carne se antepone a una promesa. Por eso es que tristemente hoy en día vemos en la fe muchos, digámoslo así, anular o desertar por no creer en los propósitos de Dios. Y esta enseñanza la podemos tomar para cualquier área. La puede tomar para usted para un área sentimental, la puede tomar para un área económica, para un área de un llamado, de un propósito, de cualquier cosa. Póngale usted el nombre para su vida. Y de pronto el Señor le está diciendo, one moment, espere, algo yo tengo, espera, estoy trabajando en tu carácter, estoy haciendo algo. Porque cuando Dios se queda quieto o cuando Dios calla, es porque está trabajando. ¿Cómo así que cuando Dios se queda quieto y Dios calla, está trabajando? Sí, porque cuando Él está callado y está quieto, está hablando. Nosotros estamos acostumbrados, dígame algo, y Dios no dice, pero está hablando. El hecho de Él decir no, está hablando. Dice que fue llevada la mujer a casa de Faraón. Al entender el lugar que Abraham y Sarai tiene en el plan redentor del Eterno, nos damos cuenta lo serio que es esto. Dios, el Eterno, no quería que el vientre de Sara fuera contaminado por un rey pagano, debido a que el Mesías vendría por su linaje de descendencia. Génesis 3:15. ¿Había una guerra espiritual en ese momento? Claro, no podía, o sea, el vientre de Sara no podía ser contaminado. Dios estaba procesando. Oiga, no es casualidad que los 3 vientres de las 3 mujeres puestas por el Señor para traer bendición, Sarai, Rebeca y Lea, no es casualidad que los vientres fueran estériles, porque Dios tenía que trabajar. Diga, Dios tiene que trabajar en la simiente. ¿Sí? Hasta en eso Dios trabajó en ellas, porque lo de Dios es un plan ¿qué? Perfecto, hermano. Perfecto. Versículo 17, mas Yahweh, miren lo que dice, mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por la palabra de Sarai, su mujer de Abraham. En el momento que iba a tocarla, ella lo maldecía. Él se dio cuenta que el problema de Sarai, y vamos a ver Génesis 27, dice que otro suceso con Sara, acuérdense que es que esto no les pasó una sola vez.
Esto se repitió, este acontecimiento, en Génesis capítulo 12, verso 10 al 20, lo vamos a repetir en el capítulo 27. Entonces algunos dirán, oiga, pero si es terco. No, estaba haciendo ¿qué? Diga, procesado. Mire, vuelvo y le digo, en la escuela de Dios, y esto es bien importante, en la escuela de Dios se cometen errores. Y de esos errores aprendemos para no volverlos a repetir. Lo triste es si usted los coge continuamente y sigue repitiéndolo 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sí eso no es un error. Ahí sí eso es un pecado y una sinvergüencería. Ahí sí es que usted no ha puesto en tela de juicio la palabra de Dios. Y mire lo que dice. Ojo con esto que viene, que es bien importante. En Génesis 27 dice, otro suceso con Sara y Abimelech. Ahora pues, miren lo que sucedió. Ahora pues devuelve la mujer a su marido. ¿Por qué dijo ahí? ¿Por qué dice que la devuelva a su marido? Ay, porque es. O sea, Sarai desde el momento que salieron, acuérdense que Abraham fue profeta desde el momento que Dios lo llamó. Empezó a ser ¿qué? Profeta. Desde el momento que Sara también salió con él, empezó a ser ¿qué? Profeta. Ojo con este punto, ella era una profeta y Abraham era un profeta. Pero analiza este otro punto, dice, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirá. Y si no la devuelves, sabes que cierto morirá tú y los tuyos. Quiere decir que en el momento que este faraón le iba a tocar, ella lo maldecía. Lo maldecía, sí, lo maldecía. Y dice que por causa de esas maldiciones vino enfermedad en los genitales de todo el pueblo. O sea, ella era una ¿qué? Profeta. O sea, en la boca de ella había poder, hermano. Para los que en la boca de ella había poder. Cada que le decía pronto un cariñito, sí, déjeme tocarla. Sarai, es que usted es tan linda. Venga, la acaricio. Ella lo maldecía. Entonces, claro, él al ver que tanta maldición y tanta acosadera, se dio cuenta y dijo, aquí está pasando algo. Esta mujer no es normal. Algo hay sobre ella. Porque acuérdese que en la cultura de los egipcios, ellos creían en muchos dioses. Ellos eran politeístas. Pero sabemos que Abraham y Sara eran enoteístas. Donde había muchos dioses, creían en uno solo, en el Dios verdadero. Sara y Abraham eran enoteístas, en una tierra politeísta. Dice que Génesis 12, 16, 20, Abraham deja Egipto después de haber sido reprendido por un rey pagano. Entonces démonos cuenta Dios cómo, miren Dios cómo preservaba la vida de ellos dos. Dice, miente, di que eres mi hermana, di que eres mi hermana para que me vaya bien. De cierta manera la estaba vendiendo como esclava. Y ahorita vamos a ver unos textos antiguos y explícitos donde vamos a encontrar frases que en la Reina Valera no están. E hizo bien Abraham por causa de ella. Él tuvo ovejas y vacas y asnos y siervas y criadas, y asnas y camellos. Mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer. De Abraham entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? O sea, como que el hombre ya se dio cuenta que la vaina no estaba como bien y le dijo, venga, hermano, ¿usted qué fue lo que hizo conmigo? O sea, póngase a pensar, dice que la preparación duraba de 6 meses a 1 año. ¿Y usted se imagina todos los días Faraón como pidiendo la prueba? Y ella maldiciéndolo y maldiciéndolo y maldiciéndolo, hasta que como que él cayó en uso y razón de las cosas. Y diría él, bueno, pero ¿qué es ese Dios que me está haciendo daño? ¿Cuál es su Dios? ¿O quién la está cuidando? ¿O quién la está guardando? Y llamó al marido y le dice así, e hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Quién le dijo la verdad al Faraón? Ella le tuvo que decir. Dijo, ¿sabe qué? Le voy a decir la verdad, rey. Él es mi medio hermano, pero es mi esposo también. Entonces imagínense la reacción de este hombre. Y como él se dio cuenta de que sobre ella había algo especial, porque acuérdese que ella también era ¿qué? Profeta. Y los profetas en ese tiempo tenían el poder para plantar y arrancar, para maldecir o bendecir. Cosa que hoy en día no existe. Hoy en día la tarea del profeta es que el pueblo retorne a la Torah, no más. Dice que ahora pues he aquí tu mujer, tómala
y vete. Entonces Faraón dio una orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía Faraón. Siguió todas las costumbres de la época y pagó el precio de la novia. Las antiguas leyes decían que si el padre, oiga pues, las antiguas leyes decían que si el padre había muerto, su hermano se convertiría en el tutor legal. O sea, en pocas palabras, Abraham era el hermano mayor de ella en ese momento para esa situación. Entonces, como hermano mayor, ¿qué hizo él? Vacas, camellos. O sea, lo que él estaba haciendo no era voluntad de Dios, era voluntad permisiva del corazón de él. Está la voluntad perfecta de Dios, que era la tierra de Canaán. Y está la voluntad permisiva, que era de cierta manera buscar como, digámoslo así, buscar como un detalle o un regalo del hombre. Y miramos que aquí este hombre era un rey pagano. Ahora algunos pensarían, bueno, entonces en el tiempo que hubo hambruna en Canaán, cualquiera pensaría, de pronto como había tanta hambre, los animales empezaron a morir. Porque eso también conllevó a Abraham que se moviera. Todos los animales se me están muriendo. Porque dice que él salió con grandes riquezas de Ur y de Harán. Llevaba ovejas, ganado, vacas, etc. Entonces si no había agua, no había lluvia, ellos se abastecían de la misma carne de los animales, se dieron cuenta que los animales de pronto estaban muriendo de sed, pero él dice que él era muy rico, descendió a Egipto, y parece ser que el mismo pecado, escúcheme bien este punto, el mismo pecado y caída tras caída del pecado, en su corazón también había ¿qué? Avaricia. En el corazón de Abraham había ¿qué? Avaricia. ¿Por qué? Dice que gracias a ella trataron muy bien a Abraham, le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas. Ay, subraya esclava, esa palabra es delicada. Ay, ay, ay. Subraye esclava. O sea, ese regalo no le salió gratis, hermano. Ese regalo va a traer consecuencias. Por eso cuando uno desciende a Egipto, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte y de maldición. Y la gente cuando la gente desciende a Egipto, dicen, pero miren, no, esto es bonito, no ha pasado nada. Pero el enemigo está planeando algo para hacer daño. Génesis 12:16, entre los siervos adquiridos venía una mujer egipcia llamada Agar. Génesis 16:1. Esto establecería el escenario para el conflicto entre Sara y Agar. Génesis 16:1-15. Cuando lleguemos a esos estudios los vamos a analizar. Vendría un conflicto entre Isaac e Ismael, entre los judíos y los árabes hasta nuestros días. Mire, cada situación y cada paso que dio Abraham fue consecuencias proféticas para que a través de la vida de Isaac y de Jacob se establecieran muchas cosas de las que Abraham hizo. ¿Sí ve? Punto importante, todo lo que usted hace o todo lo que usted haga establece caminos de bendición o establece caminos de maldición. Todo lo que usted haga. Y aquí vamos a hacer un alto. Ahí es donde usted se va a poner a pensar hoy en día, muchos padres o muchas familias dicen, ¿por qué mi hogar es así? ¿Por qué mis hijos salieron chuecos? ¿Por qué mis hijas salieron chuecas, rebeldes, de todo, etcétera, etcétera, etcétera? Mírese al espejo y de ahí usted va a mirar de dónde partió todo lo que usted está viendo como consecuencias hasta el día de hoy. Todo pecado trae consecuencias. ¿Qué le pasó al rey David? Dios lo perdonó, pero le dijo, en la casa y en tu generación habrá espada hasta los últimos días. Sí lo perdonó, pero la consecuencia del pecado siguió. Y hasta el día de hoy vemos los árabes que están hostigando a Raimundo y todo el mundo. Porque se le plació bien, pues recibamos una esclava, pues la mujer de pronto, una muchacha joven, llevémosla pues para que nos ayude. No hay nada de malo. Hoy en día decimos así, pues ¿qué hay de malo? La gente del pecado le dice, pues ¿qué hay de malo? Ay, usted sí exagera. Ay, tan exagerado. Pero dése cuenta que siempre el enemigo nos va a añadir algo cuando bajamos a Egipto. Miren, todo camino, cuando bajamos a Egipto nos va a traer una consecuencia. Cuando usted retorna de Egipto trae una consecuencia, hermano. Usted no vuelve solo del pecado, algo trae usted a cuestas. Dios, sí, tú me perdonaste, pero el Señor le va a decir, hay una consecuencia.
de la que usted va a tener que hacer frente a lo que usted mismo sembró. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, como podemos ver, tal plan era malo por varias razones. Primero, de todo tenía que ignorar la presencia y el poder del Eterno en la vida de Abraham. El Eterno había prometido los fines, pero probablemente Abraham pensó que él era incapaz de proveer los medios. Yahweh había prometido una tierra, una descendencia, una bendición. Ahora parecía como que Abraham había dejado esto a sus propios criterios para procurarlo. En pocas palabras, el Señor no ha hecho nada, lo voy a hacer yo a mi manera. Lo voy a hacer a mi manera. Dios le prometió todo. Pero ¿qué dijo Abraham? Lo voy a hacer ¿a qué? A mi manera. Todo a la manera. Y eso es lo que tenemos que nosotros siempre esperar. Que todo sea dentro del propósito de Dios. Diga, dentro del propósito de Dios. Por eso todo lo que hagamos va a traer consecuencias, hermano. Todo, cada cosa, cada situación, cada pensamiento, cada decisión, cada cosa pequeña o grande. Si no tomamos la decisión correcta, vamos a cometer errores. Entonces, como podemos ver, tal plan era malo por varias razones. Primero, tenía que ignorar la presencia de Dios y el poder de Dios. En la vida de Abraham, el Eterno había prometido los fines, pero probablemente pensó Abraham que él era incapaz de proveer los medios. Yahweh había prometido una tierra, una descendencia, una bendición, y ahora parecía como que Abraham había dejado esto a sus propios criterios para procurarlos. Todo esto nos lleva a preguntarnos si había aún regazos de la religión de Mesopotamia en Abraham. ¿Habían cosas del viejo hombre? Claro, por eso miren, este punto es interesante y hagamos un alto para pensar. Cuando el Eterno en Génesis 12:1 le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, Él le está diciendo no solamente lo físico, le está diciendo también lo interno, lo del alma. Mírate, obsérvate, analízate, mira tus defectos, mira quién eres tú. Y él pues, como hoy en día todo el mundo dice, no, yo ya creo que ya morí, no, yo ya morí. Y resulta que en el camino nos damos cuenta que nunca murió a su viejo hombre. Y hoy en día cosa que estamos viendo en la fe, es que dicen por ahí, es que los religiosos son los más mentirosos. Pues no se equivocan. Los religiosos son tranzas, son mentirosos, son avariciosos, son tramposos. Uy, eso le roban a uno, lo tumban. Bueno, lo que usted quiera pensar. Y la pregunta es, entonces, ¿qué pasó con el proceso de entrada? Donde Dios a usted le dijo, muere, sé diferente. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y uno dice, gloria a Dios, amén, pero no lo entendemos. Porque seguimos militando con la misma mentira. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿qué tanto usted ha muerto a la mentira? ¿Qué tanto usted ha muerto a la mentira, hermano? ¿Usted necesita mentir para salvarse de algo? Piense usted cuántas mentiras ha dicho en todo este año grecorromano. ¿Y cuántas verdades ha dicho? Imagínense. Todo esto nos lleva a preguntarnos si había un regazo de la religión de Mesopotamia, influyendo en las acciones de Abraham. ¿Acaso Abraham suponía, como todos los paganos, que cada nación tendría sus propios dioses? Una vez fuera de la tierra que Yahweh había prometido a Abraham, ¿no tenía su Dios para más poder y capacidad para proveerlo y protegerlo? Tal vez, o tales pensamientos entrarían en una mente pagana. O sea, de pronto Abraham pensó, el Dios que me habló a mí, me habló fue en Mesopotamia y en Ur y en Harán. Pero yo no creo de pronto que ese Dios entre aquí hasta Egipto. La mente de él era como una mente limitada. Y usted dirá, tremendo, ¿cierto? Pero digamos también gente presente hoy en día que dice, no, yo no creo que Dios haga por mí. Esas mismas promesas que Dios le dio a Abraham, nos las está dando a nosotros también de una manera diferente, de acuerdo a la necesidad o al proceso del que usted esté viviendo. ¿Sí ven? Es un ejemplo. Luego les voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Una mujer que no puede tener hijos, vamos a donde el genetista y hacemos esto y esto y esto, lo in vitro, hagamos tal cosa, hagamos esto, paguemos 10 millones, pero que el hijo llega porque llega. Y el Señor le dice a uno, yo no lo mandé. Y resulta que ese hijo vino a este mundo y es de lo peorcito de lo peor. Y uno dice, pero Dios mío, ¿qué estoy pagando? Pues los 10 millones que pagó antes, mío. La brutalidad que usted cometió por no esperar
la promesa de Dios. Un ejemplo. Ahora tómelo en cada área de su vida. Yo no sé qué usted está pasando. Yo no sé por lo que usted está, pero analícese. Hay que esperar, dígale al que está al lado suyo. Por eso hay un tema que es muy bonito, dice, pacientemente esperaré. Y la gente canta, ay, pero no, mano. Del dicho al hecho, eso no lo sabemos, ¿sí? Qué bueno. Entonces Abraham estaría pensando, no, eso, el Dios que me sacó de Ur de los Caldeos y de la tierra de Harán, no, yo no creo que me haga compañía. Yo creo que él se quedó en Canaán. Y yo descendí a Egipto, yo no creo. Él no entendía la magnitud del poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando Job, de oídas te había oído, pero ahora qué? Mis ojos te ven. Abraham estaba viviendo ese mismo proceso, hermano. Nosotros también vivimos ese mismo proceso, ¿sabe? El pensamiento de nosotros los seres humanos en el siglo XXI es, yo creo que Dios está ocupado en otras cosas. Y es que hay tanto chicharrón, 7.200 millones de habitantes que tiene el mundo, ¿será que Él está pendiente de mí? Y ahí es donde uno empieza a errar en la fe. No, imposible. No creo que esté conmigo. O uno mira al de enseguida, oiga, pero Dios le respondió a él y a mí no me ha respondido. Eso quiere decir, de pronto, ¿es que así de malo soy yo? ¿O qué pasa? ¿O será que la fe mía no es tan fuerte? ¿O será que necesito orar con más fuerza? ¿O será que tengo que ayunar más? No, usted lo que tiene que esperar es que Dios está formando su carácter, hermano. La mayoría de errores que los seres humanos cometemos es por saltarnos los procesos de Dios. Todo error que hoy en día muchos están cometiendo o están pagando es por saltarse los procesos ¿de quién? De Dios. En el área que usted quiera. En el área que usted bien quiera ponerle. Una soltera puede esperar en el tiempo. Un soltero puede esperar en el tiempo. ¿Cuál es el afán? Espere en el tiempo. Espérese ahí. Quédese quieto. No, pero es que no llueve nada. Quédese quieto. Quédese que Dios proveerá. Dios proveerá en su tiempo y en su momento. El plan de Abraham estaba mal porque él arraigaba la pureza de su esposa y la promesa de Yahweh al entender el lugar que Abraham y Sarai tienen. En el propósito de Yahweh, el Redentor, nos damos cuenta lo serio que fue. El Eterno no quería que el vientre de Sarai fuera contaminado por un gentil, por un pagano, debido a que el Mesías vendría por el linaje de descendientes a través de la vida de ellos. O sea, tremendo porque en ese punto también el Eterno tuvo que... O sea, el padre tuvo que moverse a hacer cosas por culpa de su hijo. Pero dése cuenta que aún así el Eterno no lo abandonó. Esto nos enseña otro punto. Por muy tercos y rebeldes que seamos, si usted está de pie hoy, ¿sabe por qué es? No vaya a decir que por suerte. Porque aún en medio de la brutalidad de nosotros, ¿Dios qué hace? Tiene compasión y misericordia, hermano. A veces hacemos unas que las sacamos del estadio y decimos, uy, me salvé. No, se salvó no. Que Dios en su misericordia no lo quiso que la vergüenza fuera mayor, hermano. Es pura misericordia. No es que seamos de buenas, no. En la fe no hay palabra de buenas. En la fe ahí es misericordia, hermano. Pura misericordia. El Eterno había prometido hacer de él una gran nación, de Abraham vendría una gran bendición a todas las naciones. El Mesías, y ahora Abraham estaba deseoso de correr el riesgo que otro hombre tomara a Sarai como su esposa. ¿Cómo podría entonces ella ser la madre de los descendientes de Abraham si se supone que le había dicho y de ti haré una gran descendencia, te bendeciré en gran manera? Y se acuerdan cuando le dice, mira al cielo, que serán contados como las estrellas del cielo, como la arena del mar. En ese momento no le había hablado, lo habló más adelante, ¿sí? Pero dése cuenta que ya le había dado una promesa de bendición. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y yo sé que a muchos Dios les ha dado promesa. Pero uno dice, bueno, pero ¿cuándo? Ese es el punto, ¿cierto? ¿Cuándo? Ya me estoy poniendo viejo. Los años me están pasando. Y cada día como que vamos de mal en peor. Y empieza la mente a contestarle a uno mismo, ¿cierto? Porque es que yo me hablo con yo y el yo me contesta. Porque este tema yo no lo hablo a nadie, sino yo con yo. Bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Me lanzo? ¿Lo hago? No, por fe me voy a lanzar. Y Dios le está diciendo a usted, no se mueva, quieto ahí. Quieto ahí. ¿Usted se acuerda de una decisión loca que tomó el rey Saúl? Un holocausto que le dijo, esperen hasta el momento que venga el sacerdote y ofrezca el holocausto. Pero él, ¿qué hizo? Él al ver que los filisteos venían, se llenó de pánico y terror. Dijo, no, haga sacrificio rápido. Y vea qué pasó.
¿Qué nos está enseñando el Señor hasta este momento? Diga, paciencia. Paciencia. Por eso cuando hablamos de fe, ay, después la fe es la certeza, lo que no se ve, la convicción. No, eso no es por ahí, mano. La fe es espere y aguante. Espere y aguante que Dios va a hacer. Ese Dios invisible en el cual usted tiene puesta su mirada, Él va a trabajar a la necesidad suya, pero todo en el tiempo. Oiga, no quiere decir que Dios esté en otro país ocupado. No, Dios está habitando dentro de usted. Lo que pasa es que le está formando su carácter, su dureza, su terquedad, su duda, su ingenuidad, su inmadurez, su inconstancia. Porque hay gente que dice, yo ya me cansé de orar. Oré 21 días y no pasó nada. ¿Y es que acaso con esos 21 días Dios se tiene que mover? Dios no se tiene que mover porque usted, hermano, todo lo que usted haga a la final no sirve. Lo único que Dios está buscando es que usted, sí, porque usted puede ayunar 21 días y al 22 la embarra. Dice, esto era de Dios, amén. Y se fue. Como dicen, se fue sin frenos, se fue en vacío. Abraham tenía, o también estaba equivocado porque él miraba que su esposa le trajera bendición a él en cuanto Yahweh le había prometido que traería bendición a otros a través de Abraham. Génesis 12:3 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita en todas las naciones de las familias de la tierra. ¿Será que él pensaría que él iba a ser bendecido a través de la esposa? Pues de pronto yo voy a ser bendecido a través de Sara. O sea, no. Conceptos de la ¿qué? De la carne. A veces nosotros los seres humanos buscamos conceptos en el hombre pensando que la bendición va a venir por ahí. Nunca esperemos la bendición en el hombre, hermano. ¿Qué hace? Miren, yo he escuchado a un gran hombre de Dios que tiene más de 200 iglesias a nivel del mundo. Y él decía que cuando él estaba en México, la mayoría de pastores iban a golpear a Estados Unidos para recibir finanzas. Entonces, en uno de los viajes que iban a hacer a Estados Unidos, uno de los de la aduana, que era mexicano, dijo, ¿tú qué eres? Yo soy pastor. ¿Y a qué vienes? Vengo a predicar, pero también a llevarte la lana, ¿cierto? Dijo, no, yo solo vengo a predicar la palabra de Dios. Yo no vengo a buscar honra de hombres, ni vengo a buscar la bendición del hombre. Yo lo único que hago es venir a traer la bendición de la palabra de Dios. Eso es un hombre que confía en el Eterno. Por eso hoy en día tiene 200 iglesias a nivel del mundo. Dios lo ha exaltado por la fe de él. Entonces, si piensan, cuando tú buscas al hombre, le estás tratando de decir a Dios que él es un mentiroso. Pero cuando tú esperas la respuesta de Dios, tarde o que temprano esa respuesta va a venir. Y acuérdate que Dios viene con el paquete completo. Y la bendición de Dios no añade tristeza. Pero cuando tú buscas la bendición del hombre, va a venir juzgamiento, reproches, calumnias. Ay, si no hubiera sido por mí, ¿qué hubiera sido de ti? Y usted en su mente, ¿por qué yo no esperé en Dios? No, mano. Es esperar en el Eterno. Dígale que está al lado suyo. Hay que esperar en el Eterno, hermano. Dios le dio una promesa a Abraham a los 75 años. Le dijo, y serás bendición de multitudes. Y de cierta manera te bendeciré y engrandeceré tu nombre, etc. Y esa promesa se la dio a 25 años. ¿Se acuerda? Lehab. 50, Lehab 50, suma 100. A los 100 años te daré tu hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibió la promesa? ¿Cuántos años tenía que esperar? Bueno, entonces, a usted tranquilo, no le va a tocar esperar todo eso. Pero sí Dios lo está formando. Sí, no vaya a pensar porque ya usted, yo tengo 40 y más 25, 60, ya qué promesa, ya vamos a morir, no. Pero Dios cumple sus promesas a corto plazo, porque Él sabe que nosotros somos seres humanos de corta vida. 75, 80 años, y normalmente uno a los 75 ya quiere morirse. Usted habla con una persona de 75 años, lo único que dice, yo ya quiero descansar, estoy cansadito. Pero aquí Abraham estaba en su plena flor de la juventud. Abraham estaba usando a su mujer para conseguir la protección y provisión y la bendición. Él estaba negándose a confiar en las promesas del Eterno para obtener estos dos beneficios.
El plan de Abraham parecía funcionar bastante bien. Sarai estaba segura y no solo estaba vivo, sino que recibía regalos. Pero ¿qué pasaría si en realidad el faraón hubiera tenido relaciones sexuales con Sarai? Sus propias mejores ideas lo habían puesto en una situación difícil. Ellos estaban indefensos, pero Yahweh los estaba ¿qué? Aparentemente yo me imagino yo solitos allá, orando, Dios mío, ¿dónde está? ¿De dónde vendrá mi socorro? No, Él estaba ahí. Es como cuando usted ora, Señor, la gente tiene una costumbre, Señor, ¿dónde está? Y el Señor al pie de uno, aquí estoy, mijo. Sí. La costumbre, cuando hay un sufrimiento, es, Señor, no, Él está ahí. Lo que pasa es que nos está, ¿qué? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo en el momento de la angustia? ¿Cómo actúa una persona angustiada? De todo, de todo. Mire, usted mira una persona desesperada y eso es terrible, hermano. No sabe para dónde coger, no sabe para dónde mirar, no sabe qué hacer, no sabe a quién llamar, no sabe a quién pedirle ayuda. Todo se cierra. Y Dios permite todo que se cierre alrededor de uno, Bitajón Hachén, para ver qué tanta confianza uno tiene en Él. O sea, usted no se angustia de pronto por lo que está pasando si está dentro del plan de Dios. Si usted está dentro del plan de Dios, no se angustie. Y si lo que le está pasando por sinvergüencería, angústiese. Sí, angústiese porque eso ya es juicio. Pero si usted está dentro del plan de Dios, la respuesta llega porque llega. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta llega porque llega, pero dentro del plan de Dios. No se afanen, hermano. No se afanen porque eso lo haríamos nosotros como ministerio también. Hace 12 años comenzamos con mi esposa el ministerio. Claro, yo salí de una iglesia muy grande. Ella salió de una iglesia muy grande. En la carnalidad uno hubiera dicho multitudes. Y uno mira. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Está trabajando el carácter. Está trabajando la madurez para que no se salgan del propósito. Porque muchos siervos están saliendo del propósito por su inmadurez. Dios tiene que madurar un plan perfecto para entregar lo que cada uno su tiempo Dios le va a otorgar. Dice, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó a Faraón y a su familia con grandes plagas. Génesis 12:17 dice, hirió a Faraón Elohim, le causó grandes plagas en su cuerpo que le impidieron tener relaciones sexuales con Sarai. Es importante destacar que esta herida no fue un castigo para Faraón, pues no sabía que era la mujer de Abraham, sino una protección para la propia vida de Sara. No estaba castigando a Faraón, ¿lo estaba qué? Estaba protegiendo a Sara. Claro, y él pensó que uno de los dioses lo estaban castigando a él. Por eso le dijo, ¿qué me has hecho? Y ella tuvo que decirle, es mi hermano, pero también es mi esposo. Entendamos que con el acto mismo de llevarse a Sarai, el faraón había maldecido. Mire pues, este es otro punto importante. Según Génesis 12:3. Entendamos que con el acto mismo de llevarse a Sarai, el faraón había maldecido a Abraham. El Eterno le había dicho a Abraham en sus promesas que quien lo tenga en poco será maldecido. Así que Yahweh castigó a Faraón y a su familia con grandes plagas, no solamente por las palabras de Sarai, sino también por el menosprecio. Tal vez aquí no se ve explícitamente, pero implícitamente, de cierta manera, había una maldición que estaba lanzando Faraón sobre la misma vida de Abraham. No está escrito, pero el hecho de estar sucediendo este acontecimiento estaba dando a entender como ese rechazo hacia la bendición que el Eterno le había dado a Abraham. Por eso dice, maldito el que te maldijere y bendito el que te maldijere. En ese momento Faraón no estaba diciendo nada, pero estaba tocando parte de él que era Sara. El hecho de tocar su esposa lo estaba tocando a él. El hecho de en una situación de matrimonio, cuando el enemigo quiere tocar la vida de tu esposa, te está tocando a ti. Cuando te toca a ti, toca la vida de tu esposa, porque los dos son una sola carne. O sea, en pocas palabras, sin querer queriendo, ese faraón estaba maldiciendo a Abraham. Y maldito el que te maldijere, bendito el que te bendijere. Es un texto oscuro, es un texto mudo, pero ese es el resultado de este texto. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Génesis 12:18, el faraón llamó a Abraham y le hizo 3 preguntas. Miren lo que le hizo. Primero le preguntó, ¿qué me has hecho?
Faraón había sufrido mucho a causa de la mentira de Abraham. Primer punto que hizo Abraham fue mentira tras mentira. En el segundo lugar, él le preguntó: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Esta fue la verdad que ocultó. Tercero, le preguntó: ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Eso está en el conciso Génesis 12:19a. La intención de Faraón era hacerla su esposa, pero a través de la providencia del Señor, las grandes plagas golpearon antes de que la unión sexual se llevara a cabo. Con estos cuestionamientos, vemos cómo tristemente un rey pagano regañó a Abraham. Un rey pagano regañó a un profeta. El llamado de Yahweh a Abraham fue confrontado por el faraón y completamente amonestado. Abraham no tenía excusa ni explicación. Él no declaró una palabra en su defensa. Abraham no habló nada, porque aquí no vemos que haya respuesta de él. Sin duda alguna, esa fue una actitud sabia de tomar a la luz la ofensa de Abraham. Faraón no era cualquiera a ser retado o molestado innecesariamente. La ironía de esta situación es obvia. Aquí un pagano amonestando a un profeta. Lo mismo que sucedió en Génesis 27, lo que acabamos de leer con el rey Abimelech. Esta fue una amonestación real que Abraham dolorosamente recordaría. Qué triste, sin embargo, que Abraham no podía hablar, porque esto sin duda se oponía de cualquier manera a su fe en el Dios vivo, quien lo había llamado. No hay duda que la conducta de un hijo primogénito del Eterno grandemente afecta su credibilidad. El rey con sus preguntas condujo a Abraham a meditar y a hacer techubá de que si hubiese confiado en Yahweh y dicho toda la verdad, hubiera estado bien. ¿Qué nos enseña el Padre? Digan ¿qué? La verdad. No como dicen en la tradición oral judía. No, el que miente está defendiendo su vida y eso es un mandamiento oral. No, cuando la palabra de Dios dice, no mentirás. Entonces dígale al que está al lado suyo, mentir no es de Dios. Otro punto, mentir no es de Dios. Diga la verdad. Sea la situación que sea, diga la verdad que el Eterno va a estar ahí. Si usted está dentro del plan de Dios, si está dentro de los alineamientos de Dios, diga la verdad. Normalmente la gente miente siempre tratando de guardar su vida o alguna situación. Oh, qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Y resulta que uno miente y se mete en otro tropezo. O sea, se mete uno y se mete. Una mentira lleva ¿a qué? A otra mentira. Y se vuelve uno como el mentiroso, el pastor es mentiroso. ¿Cómo es? El pastorcito mentiroso. Que cuando usted va a decir la verdad ya nadie. Faraón ahora temía hacerle daño a Sarai o a Abraham, pero reprendió fuertemente a Abraham con esta exhortación. Yahweh responsabilizó a Abraham de lo que pasó entre él y su esposa. Faraón había perdido todo el respeto por ellos y por supuesto no fue atraído por su Dios a causa de su temor y de su comportamiento. Había causado que la casa de Faraón sufriera grandemente. Y los egipcios finalmente habían llegado a despreciarlo. La única cosa que podía hacer era decir que se vayan a su país, lo que hicieron tomando ellos todas las posesiones que había conseguido en Egipto. Dijo Faraón, Génesis 12:19, anda, toma a tu esposa y ¿qué? Dice tomarla para mí por mujer. Faraón se dio cuenta de que las plagas recibidas eran la consecuencia de intentar un coito con una mujer casada. De esta actitud aprendemos que todo lo que nos sucede es por permiso de Elohim. Nada es casualidad. En el hebreo la palabra es mikrek. Casualidad es una combinación de las palabras solamente. O sea, no es casualidad, todo tiene control en el Señor. Usted no vaya a decir, no, fue por casualidad, no. Un control de Dios. En circunstancias normales el faraón podría haber mandado a ejecutar a Abraham, ¿cierto que sí? Pero no lo hizo. Pero después de experimentar el poder que se encontraba respaldando a Abraham, no fue más allá de lo que ya había hecho. Abraham fue escoltado y expulsado de Egipto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel lo mismo? Y dice que salieron con riquezas también. Pero entonces démonos cuenta las similitudes, ¿sí ve? Las similitudes. Todo lo que estaba haciendo Abraham iba a ser consecuencia para lo que habría de suceder. Por eso normalmente, y lo miramos aún para nuestro tiempo, cuando hablamos de la fe de Abraham, uno pensará, eso solamente se quedó en la simiente, un acto profético desde el capítulo 12 al capítulo 25, enseñanzas de fe según el orden de Melquisedec, las guerras que tuvo Abraham, etcétera. Pero el punto aquí es que Dios nos quiere enseñar es el nivel de la madurez de la formación del alma.
que tengamos mucho cuidado en cada decisión o en cada paso que vayamos a dar, porque cada situación que hagamos va a repercutir familiarmente sobre mi generación. Y vuelvo y lo repito por segunda vez, cada cosa que usted haga, para bien o para mal, va a traer una consecuencia. Todo lo que usted haga va a traer una consecuencia, no se lo olvide. Antes de hacer cada cosa, conéctese a Dios. Cada decisión y cada paso que usted vaya a dar, dígale al que está al lado suyo, conéctese a Dios, hermano. No haga las cosas por su propia fuerza, porque si usted hace cosas por su propia fuerza, ¿va a qué? Fracasar. Y no hay cosa peor que un fracaso. ¿Y a quién le echamos la culpa? Así que Abraham salió de Egipto como un hombre rico, a diferencia de cuando llegó. Pero las riquezas le resultarían muy costosas. Evidentemente la prosperidad material no es jamás una bendición, sin la paz que viene de estar bien con Yahweh. Si la bendición material llega y no es con propósito de Dios, a futuro eso no nos va a traer ¿qué? Paz. Por eso dice que la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. Lo de Dios es que diga, perfecto. Perfecto. Eso es como el matrimonio. Les voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando el Señor le dice a la muchacha o al muchacho, dice, espérese en el tiempo mío. Y el Señor le dio la promesa para 10 años. Le habló en el año 2018, pero la promesa está para el 2028. ¿Sí ve cómo pensamos los hombres? Sí, ya. Pero dice el Señor, te voy a dar una bendición que te va a dar ¿qué? Paz. Pero la fácil, ¿cuál es? El camino fácil, no el proceso. Yo me voy con este, me voy con esta, porque es que me agrada, me gusta. Pero resulta que Yahweh le está diciendo, plan perfecto. ¿Plan qué? Perfecto. No yugo desigual. No yugo desigual. Un yugo que vaya conectado al Rúa de Yahweh. Un yugo que vaya conectado ¿a quién? Al Rúa de Yahweh. Por eso la mayoría de relaciones que uno escucha es que cuando se habla de temas como noviazgo o como matrimonio, miran a la esposa como que, y la esposa lo mira también así como que nos equivocamos. No, no. Eso fue lo que escogimos. Que Dios los va a meter en el proceso para cambiar y arreglar esa varilla así torcida. Pero no hay como esperar el plan de Dios, hermanos, ¿saben? Cuando uno espera en el Señor viene la paz, la alegría. Usted se levanta todos los días gozoso, alegre por el área que sea. Porque es la chalón de Dios. Cuando la promesa es de Dios, es la chalón de Dios. Así que Abraham salió de Egipto como un hombre rico, a diferencia de que cuando llegó, pero las riquezas resultarían ser muy costosas. Evidentemente la prosperidad material no es jamás una bendición sin la paz que viene de estar bien con Yahweh y su palabra. Ellos nunca deberían haber ido a Egipto, pero una vez allí deberían haber mantenido su testimonio a toda costa. Tal es así que mientras residió en Egipto, Abraham nunca construyó un altar o invocó el nombre del Eterno. Él nunca hizo nada en Egipto, él se quedó quieto durante esos meses o días, no lo sé. Pues miramos ahorita que fueron como de 6 meses a 1 año. Sin embargo, Yahweh bendijo a Abraham aun cuando él no lo hizo. Lo que debía Yahweh los protegió a pesar de su solución carnal. El Eterno continuó proveyendo su cobertura benevolente. Abraham aún, cuando él actuara como un mentiroso para salvar su vida, Yahweh no se retractó de la promesa que se había hecho a Abraham, porque la promesa dependía del Señor y no de Abraham, porque el que dio la palabra fue Yahweh. Por eso dice que Dios no es hijo de hombre para mentir. Hasta ahí nomás. Dios no es hijo de hombre para mentir. Él le sostuvo la promesa a Abraham, a pesar de que Abraham cometió. O sea, si miramos, el plan de Dios era perfecto. Pero dése cuenta que aún en su misericordia, por eso usted póngase a pensar y a analizar, y no es que usted sea de buena ni de suerte. Lo que pasa es que Yahweh lo ha guardado a usted de que usted caiga en cosas mucho peores, hermano. Es evidente que Yahweh está obrando para hacer que Abraham crezca como un hombre espiritual de fe, pura y verdadera. Esto requiere de que existan circunstancias en las cuales Abraham tiene que confiar en que Yahweh, y viene aquí la frase que dice, la fe no es un hongo que crece en la noche, en tierra húmeda, es un roble que crece por 1000 años bajo una ráfaga de viento y lluvia. Vuelvo y lo repito, la fe no es un hongo que crece en la noche en la tierra húmeda.
Es un roble que crece por 1000 años bajo una ráfaga de viento y de lluvia. ¿Cómo estamos siendo nosotros tratados? Durísimo, hermano. Durísimo, porque yo sé que más de uno aquí ha tenido que llorar. Ha tenido que llorar. Pero Dios, ¿qué le está diciendo? Madure. Espere. ¿Y esperar cuánto? Porque esa es la otra pregunta. ¿Y esperar cuánto? ¿El tiempo que sea qué? El tiempo que sea necesario, hermano. Yo confío en el Señor en todas las promesas. Bueno, si me muero en la promesa. Y si no le veo en la promesa, muero esperando su promesa. Listo. Pero yo no voy a actuar locamente porque yo sé que un paso malo va a traer consecuencias para mi vida, para el matrimonio, aún para un ministerio. Para un ministerio, hermano. A mí en algún momento cuando estábamos en San Nicolás, ¿se acuerdan? Pastor, consigamos una bodega de 2 millones grande. Eso, lancémonos. Y el Señor, no escuches palabras de hombre, porque ellos puede que no estén contigo a futuro. Y dije, listo, Señor. Y aquí estoy. Porque aprendí a escuchar la voz de Dios. Bueno, dice que Yahweh trabajó en la vida de Abraham en una destacable manera. Abraham supuso que las posibilidades de escape de los peligros en Egipto eran tan peligrosas como él lo había considerado. Abraham hizo la decisión en la presunción que él podía prever las consecuencias de sus acciones. Él pensó que tenía control de todo. El Eterno le enseñó a Abraham una dolorosa acción al revelarle que las posibilidades para el futuro son más numerosas que las que podemos predecir. Y así Abraham es enfrentado con un dilema que él nunca consideró. Al escribir la historia de Moshe, que fue el que se encargó de escribir los 5 primeros libros, persigue enseñar a Israel que todo este incidente presagió el futuro mismo del pueblo escogido. Abraham descendió a Egipto a causa del hambre. Los egipcios le tomaron a su esposa, pero fueron castigados con grandes plagas. Entonces Abraham estaba lleno de regalos y Faraón mandó a los hombres a que los sacaran del país del mismo modo que los israelitas bajaron a Egipto a causa de la hambruna. Allí serían oprimidos y sus esposas serían tomadas por ellos, siendo este el propósito del edicto del Faraón sobre los hijos. Los egipcios serían castigados con grandes plagas. Finalmente los israelitas partieron con gran cantidad de riquezas y también apresuradamente fuera del país. Lo que le pasó a Abraham, le pasó al pueblo de Israel. Toda consecuencia que hizo Abraham, toda consecuencia la vieron sus generaciones. Dice la Escritura, eso también lo vamos a ver. Dice que por 430 años el pueblo estuvo cautivo, ¿cierto? Entonces usted se preguntará, ¿430 años literales en Egipto? No, los 430 años los vamos a contar a partir del nacimiento de Isaac. Y eso también lo vamos a ver. No fueron 430 años literales en Egipto. Fueron 430 años que empezaron desde el momento en que Ismael empezó a hostigar a Isaac. De ahí parten fechas y fechas y fechas para cumplirse en los 430 años. 215 años de hostigamiento en las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob. Y 215 años que ellos estuvieron en Egipto. No fueron 430 años. 430 años fue a partir del momento de Isaac hostigado por Ismael. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá. El objetivo pedagógico de Moshe es que los hebreos entiendan que mientras que la presencia de Israel en Egipto no puede haber sido placentera, la protección de Yahweh proveyó allí todo el tiempo. Y ellos fueron finalmente traídos con gran cantidad de despojos. Con esto Moshe quiere también que acepten que las hambrunas continuarían siendo parte de la vida del pueblo de Israel. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel sufrió mucho por hambre? Ellos esperaban la lluvia temprana, esperaban ya la lluvia tardía. ¿Se acuerda que por su desobediencia, qué pasó cuando fueron llevados exiliados a Babilonia? O sea, démonos cuenta todos los procesos que ellos vivieron, pero todo por falta de obediencia. ¿Sí? Entonces, hasta este momento que estamos leyendo, ¿qué nos está ministrando el Señor? Diga, fe, obediencia, esperanza, convicción. Convicción, no se le olvide, convicción. Es algo que usted no puede perder.
Dice Dios en la tierra a la que ellos estaban yendo. Pero ellos deben aprender que las hambrunas vienen del Eterno como una prueba de fe. Las hambrunas vienen de Yahweh como prueba de fe. Si el pueblo de Yahweh no desea enfrentar hambrunas, ellos deben enfrentar al faraón. No importa en qué circunstancias ellos puedan estar inmersos. Yahweh es más grande que cualquier hambruna y que cualquier faraón. La pureza del pueblo de Dios nunca debe ser puesta en riesgo. Dese cuenta, si Dios a usted le prometió, si Dios a usted lo guarda, no se preocupe. Obedezca, espere y ejecute. Obedezca, espere y ejecute. Seguramente cuando leemos esta historia nos surge una manera fácil de la actitud de criticar a Abraham. Por eso esto no es para criticar, sino para aprender de la escuela de él. Los exegetas judíos, ellos cogen este tema para darle duro a Abraham. Pero en el caso nosotros estamos aprendiendo. ¿Aprender a qué? A escuchar, Shema, escuchar. Pero dadas las mismas circunstancias, probablemente habríamos hecho lo mismo. Si no respondámonos, ¿cuántas veces tomamos el camino fácil en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos hemos comprometido y luego hemos sido racionalizados nuestras acciones para no cumplir con lo dicho? También tenemos que aprender de la misma lección que él tuvo, y a menudo tenemos que aprender de la misma manera al ser reprendidos por los mismos incrédulos que nos gustaría ganar para el Mesías. Así como el faraón reprendió a Abraham, a veces a usted como creyente lo va a reprender un pagano y le va a decir: oiga, pero ¿usted por qué lo hizo? ¿A usted nunca lo ha reprendido un inconverso? Ese es como ese faraón que lo reprende a usted y le dice: oiga, pero ¿usted por qué hizo eso? ¿Por qué no espera un tantico de tiempo? A veces Dios habla a través de las mismas piedras, hermano. Así como lo hizo con Faraón, así Dios también lo puede hacer con gente como de ese estilo. Por eso dice que 1 Corintios capítulo 10, verso 12 al 13 dice: por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan, ¿qué? Resistir. Abraham fue tomado por sorpresa por una hambruna, suponiendo que el camino del Señor no debiera incluir adversidad. Pero Abraham iba a aprender que Yahweh es también el diseñador de las pruebas en nuestras vidas para desarrollar nuestra fe y no para destruirla. O sea, en la carta de Hebreos dice que Dios al que ama, disciplina, y al que recibe por hijo, lo corrige. Entonces, no se preocupe si Dios lo está formando, hermano. Y usted dirá: ¿hasta qué edad me va a seguir formando? Hasta, hermano, hasta que los años, hasta que usted ya diga: no pude más. Nosotros como seres humanos, y ténganlo claro siempre, nuestra alma siempre se va a inclinar al Yeser Arad, a los impulsos malos. Siempre vamos a estar descendiendo, siempre, siempre. En este momento usted está en un nivel espiritual alto, porque está aquí. Pero salimos de aquí y empezamos a ver la realidad. ¿Y qué sucede? Empezamos a descender, y eso es algo que usted no puede permitir, hermano. Dígale al que está al lado suyo: cuídese de los estados espirituales. Cuídese, hermano, cuídese. Los impulsos, miren, la mente nos traiciona, hermano. La carne nos traiciona, nuestros afanes nos traicionan. ¿Sí? Si uno hablara de cosas peligrosas, el primer peligroso es uno mismo. Hablemos de peligros. No, el primer peligroso soy yo mismo. Uno es una dinamita, uno es volátil. Usted es volátil. Y Dios permite esas situaciones para ver quién es usted realmente. Y una persona volátil es inconstante. Y un inconstante no razona. Y el que no razona no entiende. ¿Y cómo termina al final? Dice que Abraham fue tomado por sorpresa por una hambruna, suponiendo que el camino del Señor no debería incluir adversidad, pero Abraham iba a aprender que Yahweh también es el diseñador de las pruebas en nuestras vidas para desarrollar nuestra fe y no para destruirla. Dejar Canaán para descender a Egipto fue un intento de Abraham de abreviar la prueba de la hambruna. El Eterno obligó entonces a Abraham a enfrentar a Faraón en lugar de la hambruna, pero más allá de esto debemos ver que finalmente Abraham tenía que regresar al lugar de donde había salido, lugar indicado por la palabra revelada al Eterno. El último acto de fe de Abraham y de obediencia había sido
en el altar que construyó en Betel y Jai, ¿se acuerdan? Betel y Jai. Eso está en Génesis 7, 12:7 dice: y se le apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia haré esta tierra. ¿Y qué hizo él? Y edificó allí un altar a Yahweh, quien se le había aparecido. Ese altar, ¿cómo se llamaba? El altar de esperanza. Entonces, dése cuenta uno tener, a veces Dios nos va a decir: vuelva al principio otra vez, y uno otra vez, sí, vuelva al principio. Vamos a comenzar de cero. ¿A quién le gusta comenzar de cero? A mí me gusta. Con tal de yo hacerla bien, listo, Señor. Si hay que volver a comenzar, yo lo hago. Entonces, miren lo que habla aquí. En el altar que construyó en Betel y Jai, el fin del viaje de Abraham fue el regreso al mismo altar entre Betel y Jai. ¿Y qué significa? Betel, casa del poderoso, y Jai significa el montón de ruinas. Abraham conocía el código de la emuná y de fe. Quiere decir, en profecía, con estos nombres de Génesis 13:3, y volvió por sus jornadas el Negué hacia Betel. Ya estoy en el capítulo 13, versículo 3, cuando él retornó. Y vamos a dejar hasta ahí con este punto. Miren lo que pasó. Entonces, como él volvió ya, bueno, ya volvió con sus riquezas, después de 6 meses, 1 año. Uy, Dios mío, qué suplicio. Vamos a volver otra vez a Betel, al lugar donde hicimos el altar de esperanza, donde la casa del poderoso. Otra vez volvió al lugar donde Dios le había hecho de un comienzo. Vuelva. ¿Sí ven lo que sucede cuando uno comete muchos errores? Y al final, ¿qué le toca a uno? Por eso yo siempre he dicho la reacción boomerang. Yo tengo un lema: pero tiene que volver, porque eso no es plan de Dios. ¿Tiene que? Entonces, yo hay personas que les he dicho eso. Yo les dije: acuérdense que usted está como el boomerang, y no me entienden. Pues con este texto ya entienden. Que todo plan de Dios perfecto, si usted está dentro del plan de Dios, va a tener que. Y si no, pues bueno. Entonces, dice que Jai dice que volvió por sus jornadas. Estamos en capítulo 13:3. Y volvió por sus jornadas al Negueb, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Entonces significa que entre estos dos significados, Betel y Jai, dan una expresión que significa: cuando tu alma sienta que está en medio de un montón de ruinas, la casa del poderoso está abierta esperando tu regreso. Eso quiere decir Betel y Jai. Cuando tú sientas, ¿qué le pasó a Abraham? Cuando tú sientas que estás en medio de un montón de ruinas. ¿Dónde estaba Abraham? En un montón de ruinas, en el pecado. La casa del poderoso está abierta esperando tu regreso. O sea, como que el Eterno le dijo: vuelve y retorna nuevamente para volver a comenzar el plan perfecto contigo. Versículo 20 del capítulo 12. Ordenó a su respecto a Faraón y a sus hombres, y lo expulsaron a él y a su esposa con todas sus posesiones. Son varios los comentaristas que entienden que en este caso el verbo shalá quiere decir acompañar, custodiar. Aquí hay un sabio que se llama Rashi, entre otros dice: al respecto, quien decide decir acompañar, pero este verbo no se aparta del significado de su raíz, ayudar o obligar a nuestro prójimo para que se vaya. Nuestra traducción está basada en este comentarista o en este comentario en otro orden de cosas, y siguiendo la línea de pensamiento de Rashi, que dice que todo lo que ocurrió a los patriarcas le ocurriría a sus hijos. Vemos aquí el preludio de una microhistoria del pueblo de Israel, y la similitud estaría en el hecho de que tanto Abraham como los hijos de Israel descienden a Egipto para salvarse de la calamidad del hambre, y que en ambos casos sufren por causa del gobernante egipcio. Y en ambos casos habrá una expulsión del país de Egipto. La salvación no vendrá de Egipto, sino que la misma surgirá del asentamiento, ya que sea Abraham o de los hijos de Israel en la tierra prometida por Elohim para ellos. Y hay un texto en Isaías 19, 23, 25, y dice así: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para la bendición en medio de la tierra, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Eso tiene que ocurrir en su comienzo.
los territorios que hostigaban a Israel y que eran enemigos, con el tiempo le van a tener que servir al Eterno. Israel, ¿por quién fue hostigado? Por Babilonia y por Egipto. A través de esas dos naciones o esas dos culturas, Israel fue siempre procesado para madurar. Y a veces nosotros estamos en medio de dos culturas también. Babilonia la confusión y Egipto el pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos del sistema babilónico y cuidarnos del sistema de Egipto, para poder estar, ¿qué? En pie. Por eso este texto dice que abrió caminos para la liberación de su pueblo. Ambos servirán a Yahweh, literalmente, a sus propósitos, asirios y egipcios. Y ya para terminar, dice que las leyes del Eterno no solo aplican al pueblo de Dios, sino a todo el universo. Son leyes universales como las leyes físicas. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es maldición, Deuteronomio 28, y no hay maldición sin causa, Proverbios 26:2. Tal vez Abraham no lo sabía o tal vez se creyó más listo que el Eterno. Para los egipcios sabía que si salían del orden del universo, vendrían consecuencias. Uno hubiera pensado que Abraham aprendió de este error, pero veremos más adelante que cometerá la misma falta, pero lo vamos a mirar. Él va a seguir. Créame que él con esta lección no aprendió. Él va a seguir siendo formado. Y hay un texto en Hebreo 8 donde dice que por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 15, 16. Dice, y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria de donde salieron, habría tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, una patria celestial, por la cual el Eterno no se avergonzó de ser llamado el Elohim de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y Proverbios 3, 5, 7 dice, confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Díganle al que está al lado suyo, no seas sabio a sus propios ojos. Y el próximo estudio que vamos a ver tiene que ver con los ojos. El próximo estudio, Génesis 13, tiene que ver con los ojos. Y vamos a ver una contienda entre pastores, porque él se cuenta que Abraham salió con riquezas. No solamente él salió con riquezas, también su sobrino Lot salió con riquezas. Entonces va a haber una confusión, va a haber problemas, va a haber contienda entre los pastores, etcétera. En fin, entonces Lot va a tomar decisiones ese es otro punto que vamos a aprender. Hoy, ¿qué aprendimos? Bueno, vamos a pasar como siempre, porque es que aquí no es solamente, ay, qué bonito escuché. No. Vamos a pasar a Francelino Duarte. ¿Qué entendió? Y venga para acá, por favor. Porque es que el punto es que aprendió y que entendió. Porque si usted recibió el mensaje emocionalmente se va a ir y no va a pasar nada. Entonces, vamos a ver qué él entendió para su vida. ¿Qué consecuencias trae el obedecer o el desobedecer? Pues la desobediencia trae juicio, ¿cierto? Y nos vamos a dar de cuenta lo que yo recibía en este momento era eso, de que cuando Abraham salió de su tierra donde él no debía haber salido, recibió un poco de consecuencias él junto con los que lo acompañaban. Y pues lo que más me ministró en este es que él nos muestra a tener esa fe y esa esperanza en él, si nosotros obedecemos. Si yo tomo lo que él vivió, esas consecuencias que él vivió en ese tiempo para mi vida, entonces yo no voy a pasar esos procesos tan difíciles que él vivió. Como cuando uno muchas veces vive circunstancias en medio de un lugar de bendición y uno saca pretextos para huir. Y lo que decía el pastor ahorita, entonces uno va a ir a una vuelta y viene con sus alas más arrugadas a volver otra vez a restaurarse, a comenzar de ceros. Listo. Mijael, ¿sí ve que Dios por su misericordia muchas veces nos tiene que volver a traer en ceros? Porque es que el plan de Dios es perfecto. Bueno, de la enseñanza aprendí muchas cosas y con respecto a la vida de muchos creyentes, viendo también el proceso que es necesario, ¿sí? Y hay que entenderlo de esa manera. El tiempo que el Eterno permita que nosotros pasemos por eso, Jacob le toba, todo es para bien.
Entonces hay que entenderlo de esa manera y empezar a cambiar todo eso, lo que el Eterno quiere pulir en medio de nosotros. Dice que también nosotros somos como ese oro, ¿no? Y el oro tiene que ser sometido bajo mucho fuego. Y en medio de esto, pues de la enseñanza que el pastor estaba haciendo ahorita, analizaba mucho el tiempo de su familia, ¿no? Y entender también que todo va generación de generación. Entonces hay que entender que muchas veces las cosas que nosotros profesamos, aún así con nuestra misma descendencia, pues eso se va a cumplir. Entonces hay que tener cuidado en medio de eso, aprender, digamos, a aquellas personas que el Eterno les ha permitido tener un hijo, pues hay que entender por qué no es el tiempo y porque mayores cosas se hará en nuestras vidas. Bueno. ¿Yané quiere? Base, Yané. Bueno, yo entendí lo que estoy viviendo yo, porque la verdad fue un tiempo en el que estaba pecando, yo me hice la loca, y resulta que peca uno, dice uno, ah, no, el Señor ya me perdonó, pero mentiras, porque lo trae a uno a juicio. Y eso que estoy pasando en este momento, igual el Señor me está enseñando a madurar, me dice, espera que yo te voy a pasar a otro nivel, y es lo que Él quiere para todos ustedes, o sea, no solamente para mi vida, es para cada uno de ustedes, que esta palabra que Dios utilizó al pastor para nosotros, es para que cambiemos, para que saquemos lo malo que tenemos de nuestro corazón, porque eso es lo que Él nos quiere enseñar, que tengamos fe, que lo entendamos a Él, porque las promesas se cumplen, porque se cumplen, pero si somos obedientes, si no somos obedientes, créame que no va a pasar nada, y vamos a seguir siempre en desiertos y llorando y desesperándonos. Eso fue lo que entendí, Padre. Listo, ya no pasó a nadie más, tranquilos. Entonces aprendimos 10 puntos que al comienzo los dije. La prueba y la decisión de Abraham en Canaán. Abraham tomó de conciencia, Abraham toma de conciencia de la hermosura de su esposa, o sea, se vino a dar cuenta de quién era la esposa. Sabíamos que Sara era profeta, el temor de Abraham, la mentira de Abraham, los beneficios temporales obtenidos por Abraham, porque lo que es del hombre es temporal, mas lo que es de Dios permanece para siempre. La intervención divina, el juicio de Dios sobre Faraón, dése cuenta la misericordia, porque estamos de pie a pesar de que a veces cometemos unas embarradas. El mal testimonio de Abraham, cuidarnos del mal testimonio, cuídese mucho del mal testimonio, diga la verdad, no mienta. No trate de buscar respuestas en el hombre, no golpee puertas buscando respuestas, espere en el Señor, porque maldito el hombre que confía en el hombre. El reclamo y reprensión de Faraón a Abraham, a veces Dios nos tiene que hablar por las piedras. Abraham es expulsado de Egipto, a veces Dios tiene que ocasionar situaciones para volver nuevamente a lo que dice Génesis capítulo 13. A veces tenemos que volver a comenzar de ceros, y algo que tenemos que aprender a ser humildes siempre es que si tenemos que comenzar de ceros, pues le hacemos. Eso está, miren, le voy a poner un ejemplo, es como cuando llega alguien a la comunidad, mi hermanito, usted tiene que comenzar de cero, sea humilde. No, pero es que yo venía de 15 años en la fe. Venga, ¿pero qué hizo? No, no hice nada, pero tengo 15 años. No, el punto es, comience de ceros y hágalo bien. Porque el punto no es cómo comienza, sino cómo. Y la idea es que todos terminemos en salvación, ¿no? Porque si dice la palabra del apóstol Pablo, si el justo con dificultad se salva, el justo con dificultad se salva, y aquí estamos viendo un justo buscando la salvación de una tierra física. Aquí le está buscando es una tierra física para establecer lo que a futuro iba a ser la descendencia, y lo que a futuro, tiempo de hoy, es el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a orar. Me despido primero, vamos a despedirnos porque pues vamos a hacer una adoración. Damos toda Rabá en esta tarde de Shabbat a todos los que estuvieron conectados a través de las ondas de Restaurando las Sendas Antiguas y la página del Roe Pablo Escalante. Damos toda Rabá a cada persona, que esta palabra haya sido de poder, de ministración para su vida, y que no sea un mensaje más, sino que usted lo tome y lo haga vivo. Como dice la palabra en Hebreos 4:12, que entre como espada a lo más profundo de su alma y que convierta su corazón al Eterno. Damos toda Rabá, Shabbat Shalom.
Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.